Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Palabra del Señor. De manera que si tiene su Biblia, me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 6. Y allí la historia bíblica, porque el libro de Samuel es uno de los libros de historia de la Biblia. La historia bíblica nos narra que en los días en que Samuel emergía al sacerdocio, emergía como juez sobre la nación de Israel, a principios de su ministerio, a principios de sus días, aconteció que el arca de Jehová fue traspasada a los filisteos. Y este hecho se llamó Iscabod, el hijo de Fines. Le fue dado el nombre de Iscabod. Fines era uno de los dos hijos del sacerdote Elí, y su mujer cuando se enteró de que el arca de Jehová había sido traspasada, había sido llevada por los filisteos, y enterándose que había muerto su marido y había muerto su suegro, entró en los labores de parto y le nació prematuro su hijo, y su nombre le fue dado Iscabod, porque la gloria de Jehová había sido traspasada. Pero en esos días en que el arca de Jehová se encontraba en la tierra de los filisteos, comenzaron a darse una serie de acontecimientos en esa región, lo cual trajo gran mortandad entre los filisteos. No solamente trajo mortandad, sino trajo gran desconcierto, porque las imágenes de sus dioses comenzaban a caer a tierra y comenzaban a aparecer algunos torsos solamente de sus imágenes de acera, las que ellos habían elaborado de sus dioses, las que se habían hecho de sus dioses. Entonces, viendo este desconcierto y adjudicando de que podía ser por causa que el arca de Jehová había entrado a sus tierras, queriendo tener conocimiento de la voluntad de Dios, comenzaron a buscar una manera de poder llegar a entenderle a Dios, de que Dios pudiera de alguna manera confirmarles que lo que estaba aconteciendo era por su voluntad, ya que ellos no tenían la palabra de Dios. Entonces idearon un proyecto. Amén. Este proyecto fue dado por los hombres sabios de su región y por también los sacerdotes de su región. Ellos dijeron en 1 Samuel capítulo 6, verso 4, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro,
porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre, tú nos has dado compartir este momento de reflexión a través de tu palabra. Por medio de ella somos enseñados continuamente en cuanto a tu voluntad. Nos es expuesto por medio de las Escrituras. Y ahora, llegado este momento en que hemos de exponer, Señor, el texto bíblico, pedimos de ti la guía, la dirección por medio del Espíritu Santo y la gracia de la sabiduría, Señor, y la sencillez para que el mensaje sea claro, comprensible y que de ello todos podamos edificarnos. Por medio de Jesucristo, a quien atribuimos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos leído todo este texto, que por cierto es una historia bien anecdótica, porque tomaron 2 vacas que nunca antes habían sido uncidas a ningún carro, o sea, las pusieron bajo un yugo sin tener experiencia, pero que no eran solamente vacas de la manada, sino que eran vacas que tenían crías, y las crías estaban amamantando, y las separaron de sus crías y las uncieron a ese carro y pusieron sobre el carro los tumores de oro, los ratones de oro y el arca de Jehová. Y mientras los filisteos veían este hecho que era en contra de la naturaleza de las vacas, quedaron confirmados en sus corazones que todo lo que les había acontecido, por la voluntad de Dios les había acontecido. ¿Por qué? Porque ellos usaron de algo que iba en contra de la naturaleza, entonces solamente Dios podía valerse de esas vidas, podía valerse de esos animales para confirmarle su voluntad. Y cuando nosotros miramos que Dios usó a 2 vacas para confirmarle la voluntad a los príncipes filisteos, decimos, qué gran privilegio que tuvieron estas vacas, porque no vinieron a este mundo solamente para dar crías y para dar la leche y para luego ser carneadas o sacrificadas en algún culto, sino que entre tanto que estuvieron en este mundo, ellas pudieron mostrar la voluntad de Dios para los filisteos. Sin embargo, cuando pensamos en estos animales, nos damos cuenta que no es la mejor animal, no es el mejor carne, la de un animal para que la voluntad de Dios se manifieste y se dé a conocer. Hermanos queridos,
Y cuando pensamos en esto, no nos queda otra cosa que también pensar en la naturaleza en la cual nosotros nos encontramos, que es una naturaleza caída, es una naturaleza corrompida por el pecado. Cuando meditamos en esto, no nos queda otra cosa que meditar, por ejemplo, en textos bíblicos como el de Romanos. Hoy estaba meditando en estos textos de Romanos capítulo 8, en el verso 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y nosotros nos encontramos en una naturaleza que tampoco es la apropiada para poder servir a Dios, porque es una naturaleza caída. Y la Biblia la describe como una naturaleza que no entiende a Dios, no se le puede sujetar a Dios y que es enemiga de Dios. Sin embargo, aunque es inapropiada, qué tremendo que es cuando Dios quiere manifestar una voluntad. Cómo Dios se puede valer de una naturaleza caída, una naturaleza degradada por el pecado, y la puede transformar en contra de su naturaleza, como también le aconteció a las vacas. Si nosotros meditamos en cuanto a las vacas, ¿qué hubiera sido lo común al ponerle ese yugo? Que una agarrara para un lado, otra agarrara para el otro, que la carreta volcara, porque nunca habían sido uncidas a un carro. Mientras escuchaban el bramido de sus becerros, lo lógico es que hubieran querido volverse por naturaleza atrás para poder volver a amamantar o estar cerca de sus becerros. Sin embargo, dice que ellas iban bramando y por el camino iban derechito, ni se desviaban ni a la derecha ni a la izquierda, llegando así hasta la tierra de los hebreos, de los israelitas, confirmándole a los príncipes de los filisteos que todo lo que les había acontecido por la voluntad de Dios, en contra de su naturaleza. Así también cuando nosotros meditamos en las propiedades de nuestra carne y vemos que no se sujeta a la ley de Dios porque no la ha de entender, porque tampoco puede sujetarse, cuando vemos la naturaleza nuestra y vemos que es en enemistad contra Dios, porque Dios no, sabemos que Dios espera que le sirvamos, Dios espera que le busquemos, sin embargo constantemente la carne nos hace que nos retraigamos, que nos volvamos atrás. Sin embargo, qué poder tan grande cuando la voluntad de Dios se manifiesta que aún en contra de la naturaleza. Y ese es el poder del cual quiero compartirles en esta tarde. El poder de Dios y de su voluntad, que nos puede llevar a que vayamos en contra de nuestra naturaleza. Mire, la naturaleza del hombre está en preservar su propia vida. Así hay reflejos en el cuerpo que preservan la vida del ser humano. Por ejemplo, el olfato nos permite poder entender cuando una comida está rancia, y si está rancia no la ingerimos para preservar nuestra salud. Las pestañas y aún los párpados constantemente nos están librando y son reflejos espontáneos de cualquier cosa que quiera delatar o que quiera afectar a nuestras pupilas porque no son necesarias para poder ver bien. Así también el tacto, cuando sentimos una superficie caliente o extremadamente caliente, enseguida retiramos la mano. Así cuántas cosas que hay en nuestra propia naturaleza que por reflejo la llevan a querer preservar la vida. Sin embargo, cuando nosotros miramos la historia del cristianismo, y aun cuando miramos al propio Señor Jesucristo, que no vino a este mundo sino solamente para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era clara, que Él sirviera a la humanidad y obedeciera a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que
estando en la condición de Dios, se despojara de esa deidad, no la tomara como algo a lo cual aferrarse, para luego tomar la naturaleza de un hombre, vestirse de esta carne, y en la condición de la carne, habiendo sido Dios, convertirse en servidor de los hombres, al punto tal que nosotros le vemos cenirse sus lomos con una toalla y tomar un lebrillo para lavar los pies de sus discípulos. Le vemos en la cruz teniendo todo el poder para descender, pudiendo él clamarle al Padre y que le enviara 12 legiones de ángeles, ir como cordero que es llevado al matadero, que no abre la boca, se sometió, se entregó voluntariamente a la muerte. No que le quitaron su vida, como que alguien tuviera poder para quitarlo, sino que él de su propia voluntad entregó su vida para luego volverla a tomar. Qué tremendo que es cuando miramos la historia de Cristo, la historia del cristianismo, la infinidad de hombres y mujeres que por amor a Cristo y por amor al Evangelio sufrieron con gozo la persecución, la pérdida de sus bienes, algunos hasta el martirio, algunos fueron aserrados, otros murieron en hoguera, otros vivieron como bestias, escondiéndose en las cuevas, todo por amor de Cristo, en contra de lo que es la naturaleza del hombre que siempre busca satisfacerse a sí mismo y proveerse para sí mismo. Entregaron todo de sí mismos, yendo en contra de lo que es natural para el hombre por el solo hecho de haber recibido una palabra y de habérsele revelado la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuánto poder tiene la palabra de Dios cuando se revela su voluntad a nuestras vidas para que esta naturaleza que no puede entender a Dios, que no se le puede sujetar, que es enemiga por naturaleza de Dios, quede sumisa y estos miembros le puedan servir a la justicia? Así, hermano y hermana, con estas palabras le quiero alentar, porque tal vez, y seguramente que así es, cada día que se levanta usted, cada día que tiene que salir adelante y poner por delante la palabra de Dios, encuentra el combate de la carne, encuentra la lucha de la carne que mantiene en este constante combate entre sí. Y muchas veces ese combate nos lleva a sentirnos desanimados, desalentados, pero hoy por medio de la palabra de Dios hemos podido ver cuán poderosa que es su palabra cuando revela su voluntad para que se cumpla su propósito. Y cómo cuando esta palabra es revelada, la voluntad de Dios para que se cumpla con el propósito de Dios, se convierte en nosotros un poder y una fortaleza que hace que nada ni nadie impida que todo lo que Dios se dispuso se cumpla en nosotros. Dice que cuando Pedro se le paró enfrente diciéndole, no te acontezca tal cosa, siendo que Jesús anunciaba que iba a Jerusalén, donde sabía que le esperaba el martirio, dice que la Escritura que él había endurecido su rostro hacia Jerusalén, se había puesto como un pedernal, ya estaba determinado. Y le dijo a Pedro, apártate, Satanás, porque no está en ti el conocer ni hacer la voluntad de Dios. Dice que cuando los discípulos de Pablo se le arrojaron a sus pies y lloraron porque sabía que le esperaba también las cárceles, el martirio, les dijo, ¿por qué me hacéis tal cosa? ¿No sabéis que por amor a Cristo y al Evangelio no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino aún dar mi vida? Fíjese cuántas evidencias de hombres y mujeres que fueron en contra de su propia naturaleza. Un ejemplo claro, María cuando le trajo al Señor Jesús. Era virgen y estaba por desposarse con José. El traer un niño en esas condiciones le era un perjuicio muy grande. ¿Por qué? Porque José podía dejarla exhibida, y siendo exhibida podía ser tenida por una mujer cualquiera que había fornicado antes del casamiento, antes del matrimonio. Sin embargo dijo, hágase con tu sierva como tú has dicho, como tú bien quieres.
sometió su honra, sometió su prestigio, puso en cuestión de riesgo su futuro matrimonio y su nombre y el nombre de su familia, porque la voluntad de Dios le había sido revelada por la palabra del ángel. Fue en contra de todos sus principios, de toda su naturaleza, de toda aspiración que una jovencita de su edad podía llegar a tener o aspirar, por el solo hecho que la voluntad de Dios le había sido revelada. Cuando ésta se revela por medio de su palabra, qué poder tan grande que nos lleva a ir en contra de lo que es por naturaleza para que se cumpla el propósito de Dios. No eran las vacas la carne más apropiada para mostrar la voluntad de Dios, pero sirvieron al propósito de Dios. ¿Para qué? Para confirmar la palabra de Dios a los filisteos de que todo lo que les había acontecido, por la voluntad de Dios les había acontecido. Hermanos, nuestra carne no es la más apropiada para servirlo a Dios, pero si su palabra nos ha llegado y su voluntad nos ha sido revelada, esta carne puede quedar sujeta a la voluntad de Dios y disponerse para servirlo como un instrumento para su justicia. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, habiendo oído y recibido tu palabra, la cual es en nosotros fortaleza para poder creer que por medio de tu palabra todas las cosas son posibles, aún lo que es contra la naturaleza. Sabemos que tenemos la lucha de la carne, constantemente lo vivimos, pero también sabemos que tenemos la gracia que constantemente tú nos envías tu palabra, ungida por el Espíritu Santo, la cual se convierte en poder y fortaleza para que lo que es contra naturaleza pueda llevarse a cabo. Por eso te damos gracias, Señor, porque tampoco esta carne es apropiada, pero al llegar tu palabra a nosotros y al revelarse tu voluntad por medio de tu palabra y conociendo tu voluntad, eso se convierte en un poder en nosotros que hace que lo que es imposible para el hombre se haga posible. Por ello te damos gracias en el precioso nombre de Jesús y rogamos porque siempre, Señor, estés enviándonos tu palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que espada de doble filo. Por medio de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,